Quedamos que mi regla de correspondencia era una transformación lineal de R2 a R3 y que mi regla de correspondencia era la imagen bajo T de X1, X2 era igual a X1, X2, X1 más X2. ¿Ok? Entonces, primero voy a probar que T es una transformación lineal. ¿Sí? Para probar que es una transformación lineal voy a decir que B, que está dado por X1, X2, y W, que está dado por Y1, Y2, son elementos de R2. ¿Sí? Y que lambda es un elemento del campo, el campo de los números reales. ¿Ok? Entonces voy a calcular cuánto es B más W. Dense cuenta que B más W, ¿cuál sería el resultado? ¿Cómo sería? X1 más Y1, X2 más Y2. ¿Ok? Y voy a calcular la imagen bajo T de B más W. ¿Sí? Esta sería la imagen bajo T de X1 más Y1, X2 más Y2. Ahora voy a usar la regla de correspondencia. Esa es la parte que les comento. Mi regla de correspondencia me dice que la imagen de este vector bajo la transformación lineal va a ser un vector de R3 que va a tener 3 componentes, donde el primer componente es el primer componente de mi vector original. Entonces, ¿cuánto vendría siendo? X1 más Y1. Mi segundo componente sería el segundo componente de mi vector original. Vendría siendo X2 más Y2. Y mi tercer componente sería la suma del primer componente con el segundo componente. Entonces sería X1 más Y1 más X2 más Y2. ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a separarlo en dos. Aquí estaría aplicando la definición de suma en sentido inverso y me quedaría X1, X2, X1 más X2, el primer vector. Y el segundo vector sería Y1, Y2 y sería Y1 más Y2. Y es muy fácil darse cuenta que este vendría siendo la imagen bajo T del vector B y este sería la imagen bajo T del vector W. Entonces, aquí ya probé que esto es aditiva. Ahora vamos a probar que sí es homogénea. ¿Qué voy a calcular? Voy a calcular lambda por B. Lambda por B sería lambda que multiplica X1, X2 y sería igual a lambda X1, lambda X2. Ahora calculo la imagen bajo T de lambda B. ¿Sí? Y la imagen bajo T de lambda B sería la imagen bajo T de lambda X1, lambda X2. Aplico la regla de correspondencia que me dice que mi primer componente va a ser la primera componente del vector original, mi segunda componente sería la segunda componente del vector original y mi tercera componente sería la suma de la primera componente más la segunda componente. ¿Sí? Usando la definición de multiplicación por escalar en sentido inverso sería lambda que multiplica X1, X2, X1 más X2. ¿Sí? Y esto dense cuenta que es evidente que sería la imagen bajo T del vector B. Con esto ya probé que es homogénea. ¿Sí? Y el conjunto de las dos pruebas, estas dos pruebas, me dicen que es lineal. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, entonces ahora, ¿qué voy a hacer a continuación? Ahora voy a calcular, me dice el espacio nulo. ¿Sí? El espacio nulo me servirá para probar si mi transformación lineal es inyectiva. Creo que en este caso lo es. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir aquí determinación del espacio nulo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces vamos a ver. Vamos a decir, imagínense que B, que está dado por X1, X2, pertenece al espacio nulo de T. ¿Se acuerdan cuál es la definición de espacio nulo de T? ¿Sí? ¿Cuál es la definición de espacio nulo de T, muchachos? Es igual a 0. Entonces
Entonces significa que tengo dos formas de calcular la imagen bajo T de B. La primera sería usar la regla de correspondencia, y esto me daría que sería igual, nada más copio, x1, x2, x1 más x2. Y la otra es que su imagen sea el vector 0, ¿sí? Que la imagen de x1, x2 sea el vector 0. Y si es el vector 0, esto sería 0, 0, 0. Entonces aquí voy a generar un sistema de tres ecuaciones. La primera ecuación sería igualando los primeros componentes. ¿Qué me daría? Que x1 es igual a 0. La segunda ecuación igualando los segundos componentes, x2 es igual a 0. Y la tercera ecuación sería igualando el tercer componente. Es evidente que la única solución de todo esto es que x1 sea igual a x2 y sea igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Significa que el espacio nulo de T es exclusivamente el vector 0, pero este vector 0 pertenece a R2. ¿Sí? Y como consecuencia sé que T es inyectiva. ¿Sí? Es inyectiva. ¿Sí? Sé que no va a ser sobreyectiva. ¿Se dan cuenta por qué? Porque las dimensiones no son iguales. Porque este es de menor dimensión. Entonces no puede ser sobreyectiva. ¿Ok? Pero si quiero calcular cuál es el rango de T, lo único que tengo que hacer, puesto que mi espacio nulo resultó ser 0, lo único que necesito es una base para R2. ¿Cuál sería la base más sencilla para R2? Pues la base más sencilla sería 1,0 y 0,1. ¿Sí? ¿Sí? Entonces calculo la imagen bajo T de 1,0. ¿Qué me da? Me daría 1, 0, 1. ¿Sí? Y calculo la imagen bajo T de 0,1. ¿Qué me daría? Me daría 0, 1 y 1. ¿Sí? Entonces con esos resultados sé que una base para el rango de T vendría siendo igual la imagen bajo T de 1,0, que es igual a 1,01, y la imagen bajo T de 0,1, que vendría siendo igual a 0,1,1. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué me dice esto? Evidentemente estos son linealmente independientes. Eso me diría que ρ de T, que es igual a la dimensión del rango de T, es igual a 2. ¿Sí? Y dése cuenta que eso verifica la ecuación que tenemos, que decía que la nulidad de T, bueno, aquí significaría que la nulidad de T vendría siendo igual a 0. Hay una ecuación, acuérdense que la nulidad de T más el rango de T debe ser igual a la dimensión del espacio vectorial que me sirve de dominio, que en este caso es R2. ¿Cuánto es la nulidad de T? 0. ¿Cuál es el rango de T? 2. Y esto es igual a 2. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Eso es todo realmente lo que tienen que hacer en este tipo de problemas.